familia. Primero, que ese padre o esa madre cabeza de familia tenga personas a cargo. Entonces debe acreditarse una responsabilidad afectiva, económica y social sobre hijos menores. O si no son hijos menores, personas incapacitadas para trabajar, como por ejemplo cuando un hijo está entre los 18 y los 25 en la universidad y ese padre y esa madre se encarga de los gastos para que él pueda estudiar. O también, no solo hijos, sino, por ejemplo, ese padre y esa madre ve por los padres. Entonces, es hijo cabeza de familia, por ejemplo. Es una trabajadora que ve por su madre de 90 años y ella es la única que tiene la responsabilidad económica de esa madre. La Corte ahí también ha considerado, no solo la Suprema, sino la Constitucional, ahora les hablo de una sentencia de la Corte Constitucional, que la responsabilidad sobre personas incapacitadas para trabajar también da lugar a la activación de este fuero. Hay que demostrar que estas personas dependen del trabajador que ha perdido su empleo para poder buscar el reintegro laboral. Hasta ahí vamos bien, Alexis. Correcto, Doc. Son seis requisitos. Segundo requisito, que esa responsabilidad de ese trabajador sobre estas personas dependientes sea de carácter permanente. No puede decir que, no, es que yo me ocupo de los gastos de mis hijos solamente 8 meses al año o 6 meses al año o cuando estoy trabajando, de resto es mi marido. No, no, no. Tiene que ser una responsabilidad permanente. Entonces, primero, tener personas a cargo. Segundo, una responsabilidad de carácter permanente. Tercero, eso hay que acreditarlo. ¿Cómo? Hay libertad probatoria. Entonces, la matrícula del colegio a nombre de la madre o el padre, pues, del colegio de los niños, la cuenta de servicios públicos. El servicio público está a nombre del padre o de madre que alega su condición de padre o madre cabeza de familia, el contrato de arrendamiento, todo lo que sirva para acreditar esa dependencia documental o testimonialmente. Listo. Ausencia, imposibilidad o muerte del otro progenitor, tercer requisito. Y en señalado en rojo está claro, el desempleo temporal del otro progenitor no es justa causa para ser considerado padre o madre cabeza de familia. Pues el trabajo doméstico tiene significación económica, dice la Corte. ¿Qué significa esto? Que si la pareja está desempleada, eso no hace al que trabaja, la otra pareja que trabaja, padre o madre cabeza de familia, porque el desempleo temporal de la otra pareja no configura esa condición, ya que, pues si está desempleado, tiene que hacer trabajo doméstico y el trabajo doméstico tiene significación económica. O sea que en un hogar donde uno trabaja y el otro está desempleado, eso no la hace a ella ser madre o padre cabeza de familia. Así lo ha considerado no solo la Corte Suprema en la SL 1040 del 2025, sino la Corte Constitucional también lo ha dicho en sentencia T388 del 2020. También anote esa sentencia, Alexis, que le va a servir para sustentar este tema. Mire, aquí abro la sentencia, ¿verdad? Asumir la responsabilidad de carácter permanente sobre este presupuesto se ha indicado que la sola situación de desempleo, vacancia temporal, ausencia transitoria o prolongada de los padres de los hijos de la persona que invoca la estabilidad no constituye un elemento a partir del cual pueda predicarse que tiene una responsabilidad exclusiva en el hogar. Por tanto, es necesario que se evidencie que la responsabilidad es de carácter permanente. Además, la Corte ha explicado que el trabajo doméstico es un valioso apoyo para la familia que se entiende como aporte social, independientemente de quien lo realice, por lo que la ausencia de ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia, ¿cierto? Entonces, todo el mundo quiere un trato especial. Entonces, todos somos madres cabeza de familia porque los maridos son unos vagos desempleados. No, no, eso no lo hace madre o padre cabeza de familia. Tiene que ser que ese padre o esa madre esté verdaderamente ausente o que esté enfermo con una deficiencia de tal magnitud que le impida realizar el aporte al hogar y que solo deja una salida, y es que solo uno de los progenitores es el que aporta al hogar. Pudo haber abandono, pudo haber una situación legal, está en la cárcel, ¿sí? Puede haber una situación
de deficiencia física. Entonces, obviamente, si el marido está en la cárcel, ella es la única que trabaja y tiene 3 hijos, ella se queda sin trabajo y ¿qué? ¿Sí me hago entender? Entonces, es un tema a analizar allí, que es el tercer requisito, y es que debe haber ausencia de ingreso del otro progenitor por muerte, por abandono, por una situación legal o discapacidad. ¿Queda claro eso, Alexis? Correcto. Cuarto, deficiencia sustancial de ayuda del resto de la familia. Esto sí que es importante, porque, por ejemplo, ella vive en la casa de los padres de su marido y entonces resulta que pues la familia la está apoyando, la familia extensa la está apoyando. Fuera de eso, el abuelo de los nietos le pasa un apoyo económico. Entonces, eso no la hace ser madre cabeza de familia, si tiene apoyo sustancial del resto de la familia. Hay que acreditar que no hay ningún apoyo del resto de la familia de la familia extensa, para poder que un juez, recuerde que aquí la carga de la prueba en este momento está en el trabajador que pretenda el reintegro laboral, ¿cierto? Hay que acreditar esa falta de apoyo de la familia extensa con declaraciones de extrajuicio, ¿cierto? De 2 testigos o en un escenario judicial, pues se pide que se escuche a los testigos, porque eh, el reintegro también se puede pedir por la vía ordinaria. En el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Ley 2452 de 2025, hay un proceso especial para pedir los reintegros laborales. Y es un proceso especial de reintegro por violación de fueros. Entonces, usted ahí en la demanda puede pedir que el día de la audiencia se escuche a los testigos y ya el juez forma libremente su convencimiento. ¿Quiénes pueden ser testigos de esa falta de apoyo? Otras personas de la familia, vecinos, la vecina que se conoce toda la información de la cuadra, ¿cierto? Esas personas pueden declarar el día de la audiencia. Listo. Entonces, si existe algún apoyo familiar, hay que demostrar que estos no son sustanciales, que son ocasionales, que no, porque el suministro, por ejemplo, de la vivienda, si no paga arriendo, es un apoyo muy sustancial. ¿Cuánto se gasta un núcleo familiar en lo que tiene que ver con la vivienda? Más de la tercera parte del salario muchas veces. Entonces tiene que ser que realmente carezca de apoyo del resto de la familia extensa. Que el otro progenitor no esté no por desempleo, sino por abandono del núcleo familiar, muerte o una deficiencia de carácter, pues, grave que le impide trabajar, o un asunto de carácter legal, como anotábamos, un tema de reclusión. Listo. 5. No basta con acreditar una circunstancia aislada, por ejemplo, la discapacidad del hijo. Debe demostrarse el conjunto de los requisitos. O sea, no porque cumple tener personas a cargo, ya es madre cabeza de familia. Tiene que ser todos los requisitos. Que sea una responsabilidad de carácter permanente, ausencia por abandono, imposibilidad o muerte del otro progenitor de contribuir, y falta de apoyo del núcleo familiar extenso. Y el último, conocimiento del empleador antes del despido de esta circunstancia de que era madre o padre cabeza de familia. El empleador, se exige que el empleador supiera de la situación, que el empleador tuviera conocimiento de la situación antes del despido. De lo contrario, no es posible predicar la activación del fuero de madre o padre cabeza de familia. Entonces es una cajera de un almacén de grandes superficies que tiene un contrato a término fijo que se acaba en diciembre, o un indefinido, o uno por hora labor. Y le hicieron el preaviso con 30 días de antelación para no renovar el contrato fijo, o está en el marco de la ejecución del contrato indefinido y tiene la condición de madre cabeza de familia, tiene que avisar. ¿Antes de qué? Antes de que termine el contrato fijo, antes de que termine el contrato de obra o labor. Y si es indefinido, en el curso de la ejecución del contrato. ¿Para qué? Para que el empleador no la pueda despedir, aunque le pague la indemnización por despido injusto, aunque el contrato sea indefinido. Ah, no, no hay justa causa, no, vea, tenga su indemnización, chao. No, si ella avisó su condición de madre cabeza de familia, esa indemnización no supera el despido, tiene el derecho al reintegro.
o para que el empleador no le pueda terminar el contrato laboral al vencimiento del plazo fijo pactado, aún con el preaviso de 30 días de ley, o para que el empleador no pueda terminar el contrato laboral al vencimiento de la hora o labor contratada. Si existe continuidad empresarial, o sea, no va a haber lugar a dejar desprotegida a esta madre cabeza de familia. Si no existe continuidad empresarial, porque en esencia la actividad económica ya va a cesar, corresponde pedir permiso al Ministerio del Trabajo. De lo contrario, entonces, una persona que tenga la condición de padre, madre, cabeza de familia y que no se le respete su fuero de estabilidad, aún en el sector privado, por eso estoy citando esta sentencia reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, CL 1040 del 2025, tiene derecho a conservar su empleo y no, así le paguen la indemnización, tiene derecho al reintegro. Obviamente, si se decreta el reintegro, si se declara el reintegro por el juez laboral o de tutela, la indemnización debe devolverse, porque el reintegro y la indemnización, salvo en los casos de indemnizaciones especiales, como la de despido en estado de fuero de salud o despido en fuero de maternidad, la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 del Código Laboral es incompatible con el reintegro. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL 6389 del 2016. Listo. El reintegro o indemnización están previstas en el ordenamiento jurídico como soluciones alternativas y excluyentes para resarcir el daño que con ocasión a la privación injusta del empleo pueda sufrir el trabajador, de modo tal que dispuesto a aquel no puede haber lugar simultáneamente a esta. Entonces, ¿de qué indemnización es incompatible con el reintegro? La del 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que si es indefinido, 30 días de salario por el primer año, 20 por cada adicional al primero, que si es fijo, los salarios que faltan para terminar el contrato, que si es hora labor, lo que falta para terminar la obra en salarios. Esa es la que es incompatible con el reintegro. Entonces, determinado el reintegro por el juez de tutela laboral, obviamente hay lugar al pago de salarios, prestaciones sociales dejados de percibir. Entonces el empleador le va a deber los salarios y las prestaciones y el trabajador va a deber devolver la indemnización. Se pueden cruzar cuentas y si hay un saldo a favor, hay que pagarlo. Y si no hay saldo a favor, sino que aún el empleador le queda debiendo al trabajador, pues se paga y listo, ya eso es todo. Entonces, Alexis, ¿vamos bien o no? Hasta ahí. Sí, señor, vamos bien. Entonces entendimos los 6 requisitos, todos los estudiantes del semillero. Entendimos los 6 requisitos que exige la sentencia SL 1040 del 2025 para acreditar la condición de madre o padre cabeza de familia en el sector privado. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sentencia. Entonces, abramos la sentencia. Ahí la vemos, ¿cierto? Entonces aquí ya la corte empieza a disgregar cada uno de los requisitos que yo en el documento que estaba presentando en pantalla ya me había tomado el trabajo por adelantado de consolidar, ¿cierto? Cada uno lo estoy indicando con un color, ¿cierto? Entonces ahí vemos, vea. Responsabilidad pues frente a hijos o de otras personas incapaces para trabajar como los padres que no tienen renta, pues, ¿cierto? Cuando hablamos de fuera de madre o padre cabeza de familia, también se aplica a aquellos hijos que trabajan y que ven por sus padres como únicos aportantes. Porque dice hijos propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar. O sea, ser responsable en el plano afectivo, económico, social de hijos menores propios o de otras personas. ¿Listo? Ahí caben los padres, listo. Que esa responsabilidad sea de carácter permanente, no transitoria, que no obedezca falta de respaldo del cónyuge, perdón, y lo anterior, obedezca
a falta de respaldo del cónyuge, compañero permanente, bien sea por su ausencia permanente, abandono o muerte, o porque tenga una incapacidad física, sensorial, psíquica o moral. Moral puede ser, por ejemplo, el tema legal de la prisión. Existencia de una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del grupo familiar. Entonces ahí vemos, y ya pues esos últimos dos que yo puse que en el documento, que es no automaticidad y carga probatoria, ¿cierto? Es que no solo es uno, es todos los requisitos. Y el conocimiento del empleador lo exige la corte en la sentencia más abajo. Superiores. Entonces, véalo aquí. Ahí están hablando de que la empresa sí conocía de la situación de discapacidad de la hija del demandante, pero lo que no conocía la empresa es que ese trabajador era padre, cabeza de familia. Entonces no es, veas que mi hija es discapacitada. No, no. Es mi hija es discapacitada y yo soy el único que aporto ingresos en el hogar. Soy padre, cabeza de familia. Puedo aportar una declaración extrajuicio en notaría con dos testigos. Y ya con el conocimiento del empleador antes del despido, activa el fuero. Listo. Wilfredo, preguntas. Alexis, Edinson, Alexis, pregunta. ¿Usted qué va a ser el que va a hacer el trabajo? Doc, tiempo, no me hablaste del tiempo que tenía Ah, para no, tiempo. o sea, hay un compromiso suyo que durante la permanencia del semillero tiene que construir el trabajo, ¿cierto? Entonces, y antes de graduarse lo tiene que entregar listo para poder avalarle el mismo como tesis de grado. Em, ¿Qué sucede? Debe ir construyendo los capítulos y si se da algún evento, por ejemplo, hay varios eventos de investigación que la universidad manda a estudiantes de los semilleros. Está Red Colsi, Red Sociojurídica, otros internos de la facultad. Cuando yo ponga por el chat de WhatsApp del grupo, bueno, la universidad está convocando este evento, ¿quiénes de los que tienen temas de investigación asignados quieren ir a exponer los temas? No me puede quedar mal, si me hago entender. Vaya Correcto. construyendo unas diapositivas del tema, son 3 capítulos, las va a presentar. Por ejemplo, aquí en este grupo, Marta, por ejemplo, lo ha hecho, Wilfredo lo hizo cuando era de pregrado, ahora está estudiando el posgrado de Derecho Laboral y Seguridad Social. También Jonathan, pero hoy no veo a Jonathan conectado. Eh, María Isabel, usted me ha quedado mal. Y usted bien inteligente Ay, que es. profe, es que todavía no me siento bien lista, me gustaría tenerlo Mm, como mejor, pero espera, es que ya en el que sigo, ahí sí empiezo. Bueno, ya va siendo hora. El próximo evento espero que ya tenga unas diapositivas sobre el tema, ¿cierto? Algún avance. Bueno, Ujú. Wilfredo, adelante. Profe, buenas tardes a todos. Profe, no, tengo una duda. ¿Qué sucede cuando hay concurrencias de fuero? Por ejemplo, además de mi madre cabeza de familia y tenía el fuero de salud. Eso, no, una doble protección, una doble protección. Usted los puede pedir los dos en la demanda y es mejor que los pida. Si de pronto, por algún tema probatorio, no logró acreditarse uno, está el otro. Pero entonces no hay indemnización de ninguna clase si hay Ah, reintegros. no, no, pues usted sabe que hay algunos fueros que por irrespetarlos dan lugar a una indemnización especial, que sí es compatible con el reintegro. Ejemplo, vea este caso mío, ¿cierto? Entonces, vaya, yo el mes pasado me gané un ordinario laboral donde ordenaron el reintegro de una trabajadora por fuero de salud. A ella le terminaron el contrato estando enfermo, ¿cierto? Y el empleador conocía esa situación. Vea que este caso es reciente, 12 de septiembre del 2025, juzgado 20 laboral del circuito de Medellín, Laura María, Juan Felipe, ¿cierto? Entonces, el juez, en la audiencia, la juez declara que a la demandante, ¿cierto? Identificada con esta cédula, pues acredita los presupuestos para ser beneficiaria de las prerrogativas de la estabilidad laboral
forzada, o sea, pues declara que es beneficiaria del fuero. Bueno, y en la sentencia ordena por allá el reintegro, pago de salarios, prestaciones, pero además de eso, ordena el pago de la indemnización especial contemplada en el artículo 26 de la ley 361 del 97. Esa sí es compatible con el reintegro. Entonces, condenar a Darcer, que es el empleador, es un sindicato es un sindicato, pero que no es de defensa de derechos de trabajadores, sino de tercerización laboral. Vinculan personal para prestar el servicio en hospitales públicos. O sea, esos sindicatos que son creados por empleadores para explotar trabajadores, ¿cierto? Ustedes saben, conocen la figura del contrato sindical, todos los que estamos aquí, yo se las expliqué, en el sector salud crean asociaciones para no vincular directamente los médicos y las enfermeras. Esas asociaciones se llaman sindicatos, pues digamos, de agremiaciones de sindicatos de trabajadores y entonces el médico y la enfermera la vinculan como socio del sindicato y el sindicato como persona jurídica le presta servicios a otra persona jurídica que es el hospital y así no vinculan directamente en el hospital a los médicos y las enfermeras. Eso es completamente ilegal. Pues eso está completamente decantado legal y jurisprudencialmente que eso es ilegal. Primero, el artículo 35 del Código Laboral dice que si usted no es dueño de los medios de producción, usted no es patrono, usted es simple intermediario. ¿Estamos de acuerdo, Wilfredo? Segundo, el artículo 63 de la ley 1429 de 2010 dice que los trabajadores que laboren en actividades misionales permanentes en toda empresa pública y privada no podrán estar vinculados por cooperativas de trabajo asociados, sino directamente con la empresa pública o privada. Y dice, cooperativa, listo, pero yo estoy hablando de sindicatos. Y dice, ese artículo 63 dice, coma, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales y legales, o bajo ninguna otra modalidad, ahí caben los sindicatos. Hay muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dice que la vinculación por contratos sindicales es ilegal y que el verdadero empleador es el hospital, ¿cierto? Pues por decir algunas otras, muchas de ellas, ¿cierto? Porque hay gente que llega aquí nueva, pero los que vieron laboral individual conmigo saben muy bien, porque eso lo vimos, yo lo expliqué, ¿cierto? Entonces, vea, miremos acá un caso, rápido. Vea, SL30, ya les acabo entonces de contar el caso. Bueno, pero entonces miremos el resuelve. Entonces, la ordenaron, le declararon que tiene derecho al fuero de salud, ¿cierto? Y le reconocieron la indemnización del artículo 26 de la ley 361 del 97, equivalente a cuánto, Wilfredo, 180 días de salario. Usted sabe que esa es la indemnización cuando yo despido a un trabajador enfermo o con una deficiencia relevante, sin permiso del ministerio o sin justa causa, porque yo puedo despedir con justa causa sin permiso del ministerio. Lo dice tanto hoy la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Eso usted sí lo sabe, Wilfredo, ¿sí o no? Con justa causa. Con justa causa yo sí lo puedo hacer, ¿cierto? Así lo ha dicho la Corte, mire. Pero tiene que haber justa causa para no tener que acudir al ministerio, ¿verdad? Esta sentencia, por ejemplo, era un trabajador que tenía fuera de salud porque tenía un problema en una pierna, ¿cierto? Pero acosaba sexualmente a las compañeras. Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa le hizo el debido proceso y lo despidió sin permiso del ministerio, o así estuviera cojo. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha sido clara y la Constitucional también, SU 087 del 2022. Cuando se acredita una causal objetiva o justa y se contradice la presunción de despido discriminatorio basada en la discapacidad del actor, no es obligatorio acudir al Ministerio del Trabajo. ¿Está claro? Eso yo siempre se los he explicado acá. Distinto con el fuero de maternidad, donde así haya cogido a puñaladas a una compañera de trabajo o al jefe, toca pedir permiso, porque en el fuero de maternidad el artículo 239 sí exige el aval previo del ministerio. En cambio, en el fuero de salud y en los demás fueros de estabilidad laboral, salvo lo que son los sindicales, el fuero sindical, pues, pero en el resto de fueros de estabilidad, si existe justa causa, yo me puedo ir como un tren, como empresa directo a despedirlo con justa causa, sin permiso del ministerio, si hay justa causa. Pero, en este caso, Laura, que era mi cliente, la trabajadora, ¿cierto? Laura, la despidieron sin justa causa. Le pagaron la indemnización por despido injusto,
pero no la podían despedir sin justa causa. Con justa sí, sin justa no. Entonces, ¿por qué no la podían despedir así le pagaran la indemnización por despido injusto? Porque estaba enferma, tiene estabilidad laboral por la enfermedad, tiene derecho a conservar su empleo. La indemnización por despido injusto no supera, del artículo 64 del código, no supera el despido. Entonces, si yo despido a un trabajador enfermo y no le respeto el fuero de salud, me ordenan el pago de una indemnización especial de 180 días de salario debidamente indexada. Eso indexado a hoy, a ella la despidieron en 2019, indexado a hoy son como 25 millones de pesos, ajustado pues por inflación. Entonces, esa sí es compatible con el reintegro Wilfredo. Entonces, usted en una demanda puede pedir varios fueros si su trabajador cliente tiene varios y obviamente si son varios, el juez deberá reconocer que se violaron uno o varios y reconocer las indemnizaciones especiales más el reintegro. Otro fuero que tiene, otro fuero que tiene una indemnización especial es el fuero de maternidad y el fuero de paternidad, ¿cierto? Ustedes saben que hoy, Alexis, pero entonces vamos bien o no vamos bien, antes de seguir. Excelente, vamos súper bien, profe, Le voy dale a tranquilo. mandar un modelo de artículo de investigación y de anteproyecto. Usted tiene que construir el anteproyecto y el artículo. Entonces le voy a mandar un modelo de anteproyecto y de artículo para que vaya construyendo el suyo. Y muy importante ir construyendo las diapositivas por cada capítulo para que si hay un evento investigativo, pues entonces exponga este tema del fuero de madre y padre cabeza de familia. Espera un momento. Perfecto, dale tranquilo. Listo. Entonces le voy a mandar un modelo de anteproyecto y un modelo de artículo. Ahí se los mandé por el grupo de WhatsApp. Entonces lo voy a ir construyendo. Pilas, pues no me vaya a quedar mal. Tomás, tiene alzada la mano. No, profe, era también para pedirle el mismo favor de que si me lo podía mandar a mí también ese modelo, a ver si voy siguiendo bien la línea. Ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, para terminar, Wilfredo, otra indemnización que es compatible con el reintegro en un fuero. Entonces, recuerden que recientemente la Corte Constitucional estableció un cambio en el fuero de maternidad. ¿Esto dónde se dio? En las sentencias T-169 del año 2025 y T-333 del 2025. En esas dos sentencias se dieron cambios importantes al tema del fuero de maternidad. ¿Cuáles son los cambios? Entonces, que el fuero de maternidad no va hasta las 18 semanas posteriores al parto, sino que va por los primeros 6 meses de vida, todo el periodo del embarazo y los primeros 6 meses de vida del niño o niña. Si hay justa causa para despedirla, disciplinaria, no puedo proceder directamente como en el fuero de salud o en el fuero de prejubilado o en el fuero de madre o padre cabeza de familia. Si hay justa causa durante el periodo del embarazo o en los primeros 6 meses de vida posteriores al parto, o si ella manifiesta que va a hacer uso del sistema de lactancia continua, el fuero se extiende hasta los primeros 2 años de edad del niño, así como lo dice la Corte. Vea. Si hay justa causa, hay que pedir aval al ministerio. ¿Por qué? Porque el artículo 239 del Código Laboral dice que la justa causa en los fueros de maternidad debe tener autorización del ministerio, la justa causa. En cambio, no pasa así con el fuero de salud, no pasa así con el fuero de prepensionado, no pasa así con el fuero de madre cabeza de familia o padre cabeza de familia. Ojo, no puede ser que en este momento de la conferencia alguno de ustedes me esté confundiendo el fuero de maternidad con el fuero de madre o padre cabeza de familia. Eso sería bastante desilusionador para mí. Fuero de maternidad, todo el periodo del embarazo, primeros 6 meses de vida después de que nace el bebé. Si la mujer manifiesta lactancia continua los primeros 2 años de vida del niño. Ese se llama fuero de maternidad.
Fuero de madre y padre cabeza de familia es la prohibición de despedir a un hombre o a una mujer que es el único que provee ingresos en el hogar por ausencia del otro progenitor, discapacidad o muerte, y no recibe apoyo de la familia extensa y el empleador conoce de esa situación. Ese no lo puede despedir, así ya el niño tenga 9 años o esté en la universidad de los 18 a los 25, porque ese hijo está incapacitado para trabajar por razón de los estudios y el trabajador cumple los requisitos para ser padre o madre cabeza de familia. Listo, entonces entienden que los dos fueros son distintos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, bro. Eso. Entonces la corte dice que la autorización es en el fuero de maternidad los primeros 6 meses de vida del menor y si la mujer manifiesta lactancia continua, 2 años. Y el Código Laboral sí exige el aval del ministerio. El artículo 239 lo exige. Vea, yo les muestro. Entonces, aquí para terminar la idea, código sustantivo, pero yo lo abro. Código sustantivo, artículo 239. Dice, ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de su embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, que ¿qué? Avale una justa causa. Entonces, aquí sí se requiere el aval de la justa causa, a diferencia del fuero de salud, donde, como dice la Corte en la sentencia que ahora les mostré del señor, que era cojo, pero que no era cojo para acosar a las compañeras, o sea, para que no lo despidieran si era cojo, pero para acosar sexualmente a las compañeras si era cojo. Entonces él sacó su fuero de salud como una patente de corso para poder acosar y que no lo pudieran despedir. Imagínate, los cojos pueden, según la tesis del abogado de él, los cojos pueden acosar sexualmente a las compañeras de trabajo e impunemente, según la tesis del abogado de él. Faltaba más, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo la Corte? No, cuando hay justa causa en un trabajador que tiene una deficiencia de salud y hay justa causa disciplinaria, se puede despedir sin permiso del Ministerio del Trabajo. A diferencia del fuero de maternidad, donde así haya justa causa hay que pedir permiso. Bueno, entonces Wilfredo, para terminar, ese fuero de maternidad también tiene una indemnización especial si se viola. ¿De cuánto es? De 60 días de salario, además del reintegro, las prestaciones sociales dejadas de percibir, los aportes a seguridad social entre la fecha de la terminación y el reintegro, el juez debe condenar a 60 días de salario como castigo por haber violado al empleador, como castigo por haber violado el fuero de maternidad. ¿Cierto? Entonces esa también es compatible con el reintegro, esta indemnización especial. Está en el numeral 3 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2141 del 2021. ¿Vamos bien? Y Edison Alexis, ¿también vamos bien? Vamos, Listo, profe, gracias. excelente, Doc. Un punto Alexis es este, vea. Pregunta que puede suceder. ¿Qué pasa si hay una madre o padre cabeza de familia? No fuera de maternidad, no. Por ejemplo, el hijo tiene 14 años, entonces ya no estamos hablando de fuera de maternidad. Es una madre cabeza de familia y resulta que es la auxiliar contable de la empresa. Y el empleador encargó una auditoría y la auditoría arrojó que se apropió de 10 millones de pesos. Listo, y es un auxiliar contable de la empresa. Entonces, hay que hacerle el debido proceso, llamarla a descargos y expedir la decisión de despido con justa causa. Pues por regla general, si la empresa tiene reglamento interno de trabajo, tiene consagrado un debido proceso. Y según el artículo 83, los particulares deben obrar de buena fe. Entonces, el empleador debe sujetarse al debido proceso del reglamento interno de trabajo. No vamos a entrar en otras discusiones. Yo sé que la Corte Constitucional dice que si el empleador no tiene reglamento, no tiene que aplicar un debido proceso, sino solo escuchar al trabajador antes de despedirlo. Yo sé eso, ni más faltaba que no lo supiera, ¿cierto? Pero bueno, listo. La escucha, ella no da la justificación pertinente por qué se apropió de esos 10 millones de pesos. Entonces el empleador le va a terminar el contrato con justa causa. ¿Lo puede hacer sin permiso del Ministerio del Trabajo? Sí, porque no es fuero de maternidad, es fuero de madre o padre cabeza de familia. Y el empleador tiene las pruebas, ahí no tiene que ir a pedir permiso al ministerio. Entonces, para que lo tenga presente.
en donde se necesita permiso, así haya una justa causa, es en el fuero de maternidad o de paternidad. ¿Que el fuero de maternidad cuál es? Protección por todo el periodo del embarazo y las 18 semanas, y en los 6 meses, ya iba a decir algo que no era, durante todo el periodo del embarazo y los primeros 6 meses de vida del menor. Si ella manifiesta que va a hacer uso del sistema de lactancia continua los primeros 2 años de vida del menor, ahí, aunque haya justa causa, sí hay que pedir permiso al ministerio. Y fuero de paternidad, ¿cuál es el fuero de paternidad, Wilfredo? Recuerde, y Alexis, están ahí muy atentos. Listo. Sentencia C-517 del 2024 de la Corte Constitucional, que es el fuero de paternidad. Entonces, no estoy hablando de la licencia de paternidad, sino del fuero de paternidad. Recuerden que un padre que tenga su pareja en embarazo, desde la sentencia C-05 del año 2017, si la pareja de este trabajador estaba en embarazo y no tenía un empleo formal esa pareja, esa mujer en embarazo, a él no lo podían despedir por todo el periodo del embarazo y las 18, no 6, a él, 18 semanas posteriores al parto, tenía esa estabilidad. Sin embargo, eso fue ratificado por la Ley 2141 de 2021, que ya desde el punto de vista legal consagró el fuero de paternidad y también exigía que la pareja no tuviera un empleo formal, como pueden ver ahí que está subrayado, ¿cierto? Entonces, pues siempre se decía lo siguiente, el trabajo tenía que avisar, ¿cierto? Se decía lo siguiente, lo llamaban a uno y le preguntaban, doctor, vea, es que yo tengo un trabajador que el contrato a término fijo se le vence en diciembre y estamos en noviembre y me acabo de avisar que la pareja de él está desempleada y que está en embarazo. Entonces uno que le decía como abogado al empleador, no le puede terminar el contrato, se lo tiene que renovar. Pues le debe mandar una carta con el preaviso de 30 días diciendo que se le hace el preaviso, que el contrato termina el 31 de diciembre, pero que en virtud de su fuero de paternidad el vínculo continuará por todo el periodo del embarazo de su pareja y hasta las 18 semanas posteriores al parto, momento para el cual, sin necesidad de formalidad adicional alguna, el vínculo laboral terminaría. Eso era lo que uno hacía. ¿Qué es lo que pasa? Que se exigía que la pareja estuviera desempleada, pero la Corte Constitucional expidió esta sentencia que ven en pantalla. La sentencia C-517 del año 2024, del año pasado, donde dijo que así la pareja del trabajador tuviera empleo, igual el trabajador tiene fuero de paternidad. Todo el periodo del embarazo y hasta las no 6, ahí sí no 6 porque el hombre no lacta, la mujer sí son 6. 6 meses de vida del nacimiento del niño, son 6 meses la protección de la mujer, pero el hombre no lacta. Entonces, ese sí el hombre es hasta las 18 semanas después del parto. Así la pareja tenga un empleo formal. Entonces, si se viola ese fuero, también Wilfredo procede el reintegro con el pago de la indemnización de 60 días de salario. ¿Por qué? Porque el artículo 239 del Código Laboral dice en uno de sus incisos que esta misma indemnización, o sea, la de 60 días, véalo ahí, mire, esta misma indemnización se aplicará en el caso de despido de un trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentra en estado de embarazo. Entonces dice que esta de 60 días aplica también al caso del fuero de paternidad. Entonces, para concluir, las indemnizaciones especiales que hay, que tienen algunos fueros, son compatibles con el reintegro laboral. La que no es compatible con el reintegro laboral es la indemnización general por despido injusto, cuando al trabajador aforado se la han pagado. Esa es la que es incompatible con el reintegro, pero no las especiales sí son compatibles. Por ejemplo, a Laura, que es mi cliente, le ordenaron no solo ser beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, caso que da derecho pues al reintegro laboral, pago de salarios, prestaciones sociales dejados de percibir, aporte a la seguridad social, bueno, todo eso, sino también la indemnización especial del artículo 26 de la Ley 361 del 97, que es por despedir un trabajador enfermo. Esa indemnización es de 180 días de salario.
y obviamente indexada. Listo. ¿Se entendió eso, Alexis? ¿Se entendió? Sí, señor, totalmente Bueno, claro. y no vayas a confundir fuero de paternidad y fuero de maternidad con fuero de padre y madre cabeza de familia, que son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Ya dijimos los ejemplos, las diferencias. Sí, señor, clarísimo. Bueno, em, ¿alguien más tiene alguna duda? Duan, No, señor. ¿quedó claro todo? Sí, señor. Listo. Tomás, adelante. Profe, a mí me surgió una duda que ese fuero de padre o madre cabeza de hogar se puede dar con el padre de crianza, pues padre o madre de crianza. Sí, pero desde que se cumplan los requisitos de la nueva ley de familia de crianza, eh, hombre, pues puede pasar que es la tía, ¿cierto? Y la tía, el papá es un delincuente que está pagando 40 años de prisión en la cárcel de Pedregal acá en Medellín, ¿cierto? Y la mamá está en la prostitución y en las drogas, es habitante de calle. Entonces, el niño, desde que tenía 8 meses, se lo dieron en custodia, no en adopción, a la tía, que trabaja como, pongamos, trabaja en una empresa como auxiliar administrativo, ¿cierto? Listo. Entonces, la tía, desde que el niño tenía 8 meses, se ha encargado de la maternidad responsable. ¿Cuánto tiempo exige la ley 2388 de julio del 2024 para que se configure una familia de crianza? 5 años. Hasta ahora no ha sido declarado inconstitucional. Entonces, si esa tía tiene a su cargo ese hijo de crianza, que es su sobrino, pero que no es su sobrino, ¿cierto? Porque ni para el niño ella es la tía, ni para él es el sobrino, porque ella desde que el niño tenía 8 meses lo ha cuidado. Entonces, pues realmente hay una relación de madre e hijo de crianza. Entonces ahí se podría alegar la estabilidad también de padre o madre cabeza de familia, máxime ese contexto tan delicado que le acabo de plantear, ¿cierto? ¿Sí me entendió? Sí, señor, de acuerdo. Inclusive si el abuelo trabaja, porque también se ha considerado abuelo de crianza. Para ser considerado padre de crianza no necesita tener una filiación biológica, porque la norma dice pueden o no tener una filiación biológica, pero pues la regla general es que lo que uno ve es que se da, pero podrá darse el caso de que es el padrastro el que asumió la paternidad de ese hijo. Y la madre biológica falleció y el padrastro siguió asumiendo la paternidad después del fallecimiento de la madre biológica y el padre biológico murió también. Entonces el padrastro siguió siendo padrastro y ahora se encarga de, como único fuente de ingresos de los hijastros y ya van más de 5 años y lo van a despedir. Él puede poner en conocimiento inclusive antes de que lo vayan a despedir desde el inicio. Esa es la recomendación de la empresa su condición de padre de crianza, cabeza de familia y por el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución y artículo 42 de la Constitución que dice que la familia se constituye por vínculos jurídicos y naturales, puede acceder a esa protección del fuero que Alexis va a trabajar. Alexis, importante, tome nota de ese tema de Tomás y de la ley que yo acabé de mencionar para la familia de crianza, incorpora dentro del tercer capítulo ese tema, que este fuero también podría ser aceptado para la familia de crianza. ¿Sí vio Alexis o no? Excelente. ¿Me recuerda, porfa, la ley para anotarla acá? 2388 del 2024. Ley 2388 del 2024. Listo. Excelente. Y gracias al compañero ahí por la pregunta. Sí, vea, enriqueció ahí más el espectro de conocimiento. Listo. Bueno, dicho esto, entonces ya por hoy le doy asignado ese tema a Alexis. Dentro de 8 días asigno otro tema a Stephanie y a Karen. Listo. Pero ya dentro de 8 días. Bien. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo que nos falta? Bueno, entonces vamos a actualizar un tema bien importante. Hubo un cambio en el tema de la indemnización por despido injusto. La Corte Suprema de Justicia venía sosteniendo en algunas sentencias
que cuando el salario era variable, por ejemplo, en la sentencia SL 4743 del 2018, que cuando un trabajador tenía salario variable, si lo despedían sin justa causa, la indemnización no tenía que hacerse con el promedio de los 12 meses que anteceden a la terminación del contrato, sino la porción o proporción del último año laborado, es decir, del año en curso. ¿Sí me hago entender? Del año en curso. Entonces, dice acá, líderes, vea. El recurrente asegura que el tribunal erró en la interpretación del artículo 64, pues para calcular la indemnización por despido sin justa causa, su adecuada intelección exigía conocer el salario promedio que vengó el trabajador en los 12 meses anteriores a la terminación del contrato, por lo que era improcedente cuantificarla con el promedio de lo devengado en la fracción del año en que ocurrió el finiquito laboral. Al respecto, advierte la sala que ningún error incurrió el tribunal. Entonces, pues confirmó la indemnización por despido que liquidó el juez de primer grado con fundamento en el salario promedio que tuvo el empleador para liquidar las prestaciones sociales del trabajador, es decir, el que correspondía a la proporción del último año laborado. O sea, por ejemplo, la fracción del año, o sea, por ejemplo, el trabajador viene laborando desde el año 2015, ¿cierto? Espera, sacamos el ejemplo. Esta es la tesis antigua, hay una nueva tesis, listo. Entonces, el trabajador, por ejemplo, venía laborando desde el año 2015 y ganaba comisiones. Por ejemplo, desde el 3 de marzo del 2015. Y lo van a despedir ahorita el 11 de octubre de 2025. ¿Qué venía diciendo la Corte Suprema? No debe hacerse el promedio entre el 12 de octubre del 2025 al 11, del 2024 al 11 de octubre del 2025. Esta es la fecha del despido, ¿cierto? Y esta es la fecha de inicio de la relación laboral. Entonces la Corte decía, vea, no lo haga así, no coja el promedio del año anterior a la terminación del contrato para liquidar la indemnización cuando el salario es variable, la indemnización por despido injusto, la del artículo pues 64 del Código Laboral, que si es indefinido son 30 días de salario por el primer año, 20 por cada año adicional al primero. Pues entonces no coja el año anterior, vea, ahí está el año anterior, 12 de octubre del 2024 a 11 de octubre de 2025. No, la Corte decía, se debe tomar el promedio del año en curso, que es el año, o de la fracción, pues, ¿cierto? O fracción. Entonces, ¿qué tenía que hacer la empresa, digamos, con la tesis anterior? Era con la que les acabé de mostrar del 2018, era promediar lo devengado entre el 1 de enero del 2025 a la fecha del despido, 11 de octubre del 2025. Resulta que o sea, no todo el año anterior, sino lo que va del año corrido donde ocurría el despido. La Corte acaba de volver a reevaluar su postura de inseguridad jurídica. Entonces, pero no está mal que cambien el presente cuando no tienen la razón, ¿cierto? Pues es que esa tesis anterior era absurda, ¿sí o no dudan que era absurda? Sí, era desproporcionada porque podía haber perjudicado la indemnización, era menor, que no tenía Claro, por menos ejemplo, si tiempo. el despido era en febrero, entonces le promediaban comisiones de enero y febrero. Y si en enero y febrero no hizo comisiones, entonces le liquidaban la indemnización con el salario básico. En cambio, con el año anterior le cogían las comisiones de los 12, pues del año anterior, inclusive de 2024. Entonces le podía ser más favorable al trabajador. Pero bueno, enhorabuena que la Corte pues cambió la posición. ¿En qué sentencia la cambió? Es de este año. SL 1659 del año 2025. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo. SL 1659 del 2025. ¿Qué dice la Corte? Entonces, ¿qué debe realizarse? Es el promedio del último año de prestación de servicios. Ahí lo ven claro. Ante este panorama, la indemnización por despido debe liquidarse con base en los salarios del último año de prestación de servicios. Y en el cuadrito de la indemnización, como la promedia la Corte, cogen los 12 meses anteriores. Pero solo promedian la parte variable del salario. Entonces, recuerden, ¿cuál sentencia? SL 1659 del 2025.
Entonces ya voy a hacer el ejercicio, un ejercicio ejemplo. CL1659 del 2025. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí pues sencillo. Entonces, recuerde, es un trabajador que tiene un contrato indefinido. Empezó el contrato laboral indefinido. Empezó el 3 de marzo del 2015 y le terminaron el contrato el 11 de octubre del 2025, ¿cierto? ¿Por qué se lo terminaron hoy? Resulta que esta semana lo llamaron a descargos, que porque en enero de este año, eh, el jefe inmediato le pidió un informe a las 4:58 de la tarde, ya faltando 3 minutos para irse para la casa, ¿cierto? Era un vendedor de vehículos, listo, vendedor de vehículos. Y el jefe inmediato le pidió un informe, le dijo, presénteme un informe de las ventas de este mes, de octubre. Entonces faltaban 3 minutos para terminar la relación laboral en enero de para terminar la jornada laboral en enero de este año. Y entonces ese vendedor se enojó todo y dijo, vea, usted es un negrero, descarado, ¿cómo me pide ese informe faltando 3 minutos para que acabe la jornada laboral? Y entonces cogió y lo insultó todo, ¿cierto? Entonces esta semana lo llamaron a descargos y profirieron la decisión de despido con justa causa porque agredió al jefe. Numeral 2 del artículo 62 y 63 del Código Laboral. Pero ese despido, aunque él cometió la conducta, sí es con justa causa. Sí es con justa causa o no es con justa causa. Él en los descargos confesó, vea, yo sí maltraté a mi jefe. Me arrepiento, pero yo maltraté a mi jefe en enero de este año. Yo le dije todo eso que hay ahí en la citación de descargos. Entonces, ¿ese despido sí fue o no fue con justa causa? Mire que el trabajador está confesando. ¿Sí o no fue? Pero ¿de cuándo fue la falta, Felipe? En enero. Y lo están despidiendo ahorita en octubre. No, eso es injusta causa. ¿Por qué? Porque es Por, injusta Temporalidad, causa. ¿Por la porque qué? no hay, temporalidad. Por la inmediatez, no. por la Por inmediatez. la inmediatez. Se sabe que la jurisprudencia ha exigido la inmediatez en la causal de despido con justa causa. Entre otras, SL 15.492 del 2017, cuando el empleador no actúa de manera vertiginosa, inmediata, a provocar el despido, SL 15.492 de 2017, se entiende que absolvió, perdonó, condonó, dispensó la presunta falta. Listo, debe haber una tempestividad, entonces debe haber una inmediatez, ¿cierto? Inmediatez. Y no, pues ya una cosa que ocurrió en enero, venirse la hora a sacar en octubre es injusta causa. Entonces, listo, ese señor que es vendedor de autos va a llegar donde usted, doctor, vea, es que yo maltraté a mi jefe en enero, me despidieron ahora en octubre que por esos hechos. Yo trabajé desde el 2015 en esta empresa. Me pagaron solo la liquidación de prestaciones, más yo quiero saber si yo tengo derecho a la indemnización. ¿Usted qué le va a decir? Sí, venga, yo le llevo ese proceso. ¿Sí o no, Duan? Que vamos a llevar ese caso. Estamos pero facturando. Exacto, vamos a llevar ese caso. Entonces, vamos a realizar el ejercicio. Primero, vamos a determinar cuánto tiempo hay entre los dos extremos temporales, año, mes y día, para poder liquidar la indemnización del artículo 64 del Código Laboral. 30 días de salario por el primer año, 20 por cada año adicional al primero cuando el contrato era indefinido. Entonces, 2025, mes 10, día 11, fecha final. Fecha inicial, cuando empezó el contrato, 2015, mes 03, día 3. Listo. Vamos a restar las dos fechas para saber cuánto tiempo laboró en esa empresa. 11 menos 3 da 8. Esto se le agrega un día por margen de ajuste. Entonces ahí hay 9 días. 10 menos 3, 7 meses. Y 2025 menos 2015 son 10 años. Entonces él trabajó 10 años, 7 meses y 9 días en esa empresa. Entonces vamos a pagarle la indemnización, pero resulta que él tenía
una remuneración de la siguiente forma. Entonces tenía un salario fijo, que era el salario mínimo legal mensual vigente. Así lo pactó en el contrato, ¿cierto? Entonces, 1.423.500. Pero devengaba comisiones por ventas del 3% de las ventas mensuales. Recuerde que también a veces usted se va a encontrar con trabajadores que su salario solo son las comisiones. ¿Eso es legal? Sí, eso es legal. Eso es legal. En el mes, si no hace ninguna venta, pero cumplió las 44 horas semanales y así durante todo el mes, le tienen que pagar el salario mínimo. Pero es legal que en un contrato diga que el salario solo son las comisiones. Ahora, si por comisiones ganó menos del mínimo, pero cumplió la jornada laboral de 44 horas semanales y así durante todo el mes, hay que ajustarle al salario mínimo ese mes, porque así lo dice el artículo 132 del Código Laboral, que uno tiene libertad de estipulación del salario, pero siempre respetando el mínimo. Entonces no quiere decir que el salario siempre tenga que ser un mínimo más comisiones, no, puede ser solo las comisiones, solo. En el mes donde no logre por comisiones hacerse el mínimo, se lo tienen que ajustar al mínimo si cumple la jornada máxima legal. Listo, que eso también genera mucha confusión en personas que no tienen la suficiente preparación y se ponen a llevar casos laborales y meten demandas, por ejemplo. Los protocolistas de las notarías sus contratos laborales suelen ser así, el 20% de los derechos notariales que generen en el mes. Y el mes donde no generen derechos notariales por escrituras públicas, pues les tienen que pagar el mínimo. Pero entonces llega una demanda y es que a ella no le pagaban el salario mínimo, solo las comisiones. Sí, comisiones de 12 millones de pesos mensuales. Ya pactaron que el salario eran solo las comisiones, es válido. Eso sí, en el mes donde, ya lo dije, no lo tengo que volver a repetir, sigamos, listo. Entonces, comisiones por ventas del 3%, ¿cierto? De las ventas mensuales, esto era variable. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca sacar, con base en esta nueva sentencia, SL 1659 del 2025, SL 1659 del 2025, nos toca sacar el promedio de los 12, pues del año anterior a la terminación del contrato, o sea, entre el 12 de octubre del 2024 al 11 de octubre del 2025, pero no del salario fijo, porque el salario en el año 2024 era 1.300.000, porque era el mínimo del 2024, que era 1.300.000. Este año se lo subieron en 2025 a 1.423.500. Entonces, lo que yo les quiero decir es que yo no promedio, no se promedia la parte fija del salario. Se promedia es la parte variable. Entonces vamos a sacar el promedio de la parte variable. Entonces vamos a poner acá octubre de 2024, noviembre de 2024 y nos vamos hasta octubre del 2025, que es cuando lo despidieron. Entonces aquí sabemos que vamos desde el 12 de octubre del 2024, como lo dijimos acá, hasta el 11 de octubre del 2025, fecha del despido. Hasta el 11 de octubre de 2025. Ahí está el año anterior. ¿Qué tenemos que determinar nosotros acá? ¿Cuáles fueron las comisiones? Lo podemos probar con recibos, con consignaciones, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que este mes fueron 600.000 pesos de comisiones. Este mes no comisionó. Este mes le pagaron 3 millones de pesos de comisiones. Vendió mucho en diciembre. Es un mes muy bueno. Este mes, todos esos son factores salariales constitutivos de salario para liquidar prestaciones y seguridad social, porque las comisiones son constitutivas de salario según el 127 del Código Laboral. Listo. En este mes vendió 350.000 en comisiones. En este mes, en febrero, no vendió nada. En este mes vendió 1.500.000, pues tuvo derecho a comisiones por 1.500.000. Fue el 3% de las ventas, listo. En este mes le empezó a ir muy bien, sí, 4 millones, 3 millones otra vez. En este mes de mayo, 4 millones.
En este mes de junio, 2.500.000 en comisiones por ventas. En este mes de julio, cero. En este mes de agosto, 1.500.000. Y en septiembre, 3 millones. Y en octubre, como lo despidieron apenas los primeros 11 días, alcanzó a vender, a cerrar muy poquitas ventas, entonces pongámosle 200.000 pesos. Listo. Entonces, vea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promediar solo la parte variable. Vamos a sacar una suma bruta de todos los... Adelante, Tomás. Profe, tengo una pregunta sobre ese salario pues por comisión, pero no es como el tema de la promediación, sino que me refiero a si un empleador, pues en la empresa dan comisiones por ciertas cosas, más el empleado, su, su cargo en la empresa no tiene nada que ver por comisión, sino que si usted hace esto, le damos una comisión. Esa comisión eh, es constitutiva de salario. Claro, No sé si me porque hice las entender. comisiones, según el artículo 127 del Código Laboral, son constitutivas de salario, son pagos directos que se realizan a causa de la prestación de un servicio, es decir, son pagos retributivos del servicio. De la Corte ha sido clara en varias sentencias, por ejemplo, en la SL 1798 del año 2018, que los acuerdos interpartes que desconozcan el carácter salarial a las comisiones no tienen eficacia jurídica. Vea. En cuanto a la naturaleza de las comisiones, la Sala de Casación Laboral ha sido prolija en indicar que tienen connotación salarial. Fallo SL 21941 pero terminemos el ejercicio. Déjenme terminar el ejercicio para ya hacer la indemnización y nos metemos con más preguntas y nos alcanza el tiempo. Si no, las dejamos para dentro de 8 días, para que no nos quede el ejercicio mucho. Entonces, por ejemplo, en fallo SL 21.941 del 26 de abril de 2004 se indicó. Es por lo anterior que el tema puntual en discusión se reduce a determinar si en perspectiva del ordenamiento jurídico existente tiene o no eficacia jurídica el acuerdo de voluntades dirigido a sustraer como pago constitutivo de salario y por ende a excluir del que sirve de base para la liquidación de prestaciones sociales lo reconocido al trabajador por concepto de comisiones. Comisiones son como porcentajes sobre ventas o por cumplimiento de metas. Pues de tal definición depende la prosperidad de los cargos. Entonces, ¿qué dice la Corte? En relación con el aludido tema de la sala, recordar que en reiteradas oportunidades ha puntualizado, interpretando para ello lo que al efecto prevé los artículos 127, 128 del Código Laboral, modificados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 del 90, que carecen de eficacia los acuerdos interpartes que desconozcan el carácter salarial a las comisiones. Listo. No se puede pactar que las comisiones no son salario. ¿Qué es una comisión? Para que descartemos todo lo demás. Comisión es un porcentaje sobre una venta, sobre un servicio que yo cerré o sobre una meta que yo cumplí. Pagos directos retributivos del servicio. Ya otros temas los miramos después. Un beneficio que es como por ejemplo un beneficio de estudio, eso es otra cosa, es otro paseo. Estoy hablando de comisiones y partiendo de que estemos hablando de comisiones como pagos que se realizan al trabajador por cerrar ventas, por cerrar servicios vendidos o por cumplir metas. Listo, continúo. Entonces, ya hicimos la suma bruta de los factores salariales. Nos dio 19.650.000 pesos que se ganó entre octubre del 25 y octubre del 24. Se va a dividir esa suma bruta sobre el número de días que integran el periodo a promediar. Entonces, ¿cuántos días hay entre el 12 de octubre del 2024 y el 11 de octubre de 2025 para efectos laborales? Hay 360 días. Aquí hay un año. Es el mismo promedio del año anterior que exige la Corte Suprema para poder liquidar la indemnización. Profe, que es que no lleva un año laborando. Ahí sí se promediaría lo que tenga. Pero en este caso, sí tiene un año anterior al despido. 11 de octubre del 2025, 11 de octubre del 2024. Entonces vamos a dividir toda esa suma bruta sobre 360 y luego se multiplica por 30. Ese resultado por 30 para sacar el promedio mensual
de las comisiones. Entonces ya vamos a sacar el promedio mensual. Entonces cojo esto y lo multiplico por 30. Entonces, este es el promedio salarial de la parte variable que se le va a sumar al salario básico. En este caso, porque pactaron salario básico más comisiones. ¿Listo? En este caso, circunscrito a este caso. Entonces, voy a coger, ¿cuál es el salario básico? El salario básico, 1.423.500, que es el que está en el contrato y dijeron que se ganaba un mínimo más las comisiones. Promedio salarial parte variable, año anterior al despido. Promedio salarial parte variable año anterior al despido, 1.637.500. Total salario base para liquidar la indemnización. Por despido sin justa causa del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cierto? Entonces sumamos las dos cosas. El básico más el variable. Con este salario es que yo tengo que pagar esa indemnización, 3.061.000 pesos. ¿Cuánto tiempo laboró? Dijimos que laboró 10 años, 7 meses y 9 días. Por el primer año, 30 días de salario, dice el artículo 64 del Código Laboral, ahí está, 30 días de salario, 3.061.000 pesos, es un mes de sueldo, con el básico más el promedio mensual de las comisiones. Listo. Por los 9 años adicionales al primero, por el primer año son 30 días de salario. Por los 9 años adicionales al primero son 20 días de salario por cada uno de esos 9 años. Entonces yo cojo el mensual, lo divido sobre 30 para sacar el diario y lo multiplico por 20, porque son 20 días de salario, dice el artículo 64 del Código Laboral. Y esos 20 días de salario se multiplican por los 9 años. Entonces, 18.366.000 pesos. Ya aquí liquidamos los primeros 10 años de trabajo. Nos queda faltando 7 meses y 9 días. Estos 7 meses y 9 días, ¿cómo los liquido? Debo convertir todo a días. 7 por 30, 210. Más 9 días, 219. O sea, en total, él trabajó 10 años y 219 días, que es lo mismo decir 10 años, 7 meses y 9 días. Es lo mismo decir 10 años y 219 días. Esto es lo que llamamos una fracción, que es un tiempo que no es un año, adicional al primero. Entonces, ¿cómo liquido esos 219 días? Así, fracción a liquidar. Es igual al salario de 20 días. Por el tiempo de la fracción a liquidar en días. Ya sabemos que lo que nos sobra por liquidar son 219 días. Salario de 20 días, ¿cuánto es? Salario de 20 días ya lo tenemos acá. De 3.061.000 dividido 30 por 20, este es el salario de 20 días. Dividido 360 como constante. Con esta fórmula sacamos cómo se liquida esa fracción. Listo. Hay varios procedimientos matemáticos, pero a mí uno que me parece muy sencillo es este, ¿cierto? Total. Entonces, multiplico los 20 días de salario por los 219 que son la fracción y los divido sobre 360. Este es el valor de esa fracción. 1.242.406 pesos. Entonces, ahora sí, saquemos el total de la indemnización. Total, y con eso cerramos la clase. Total indemnización por despido sin justa causa. Artículo 64, Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Entonces, vamos a sumar los 30 días de salario por el primer año, los 20 días de salario por cada uno de los 9 años adicionales al primero que tenía, más la fracción, que son 219 días, total indemnización 22 millones de pesos. Duan, ¿agarramos ese caso o no? Ya ¿Qué con la risa agarran? ya respondió.
Ajá, ya esa pregunta se respondió. Listo. Entonces, ahí está, muchachos. ¿Se entendió? La nueva variación jurisprudencial de la Corte, Wilfredo, Sí, profe, perfecto. María Isabel. Sí, profe. Yo Muchas necesito gracias. pues que usted herede las banderas de este semillero porque aquí hay mucha gente que ya se va a egresar. Sí, profe, hágale que sí. Bueno, los demás, Alexis, Sí, señor, todo claro. bueno, Tomás, Sí, señor. Igual bueno, la otra clase le hago unas preguntitas sobre lo que pregunté. bueno, listo. Marta, ¿sí lo entendiste o no? Sí, señor, claro. Muchas Listo. gracias. Igual queda la grabación, yo la mando al grupo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.